Bueno, comenzamos este ciclo del año 2022 de las sofistas. Por mi parte, los días lunes a las 18 horas, cada 15 días, voy a comentar sobre libros y autoras que forman parte del pensamiento feminista, en muchos casos sin pretender formar parte del feminismo o de la historia del feminismo, sino que se consideran así en el presente por los planteos que hicieron, por las ideas que expresaron, por las historias que nos relataron. Decidí leer Un cuarto propio de Virginia Woolf sin consultar previamente ningún estudio preliminar, ningún análisis literario, es decir, simplemente ir al texto y sentir y pensar lo que el texto de Virginia Woolf me sugería, cómo yo me acercaba a esas palabras y a esos pensamientos sin tener la influencia de, como decía antes, un análisis literario, un artículo sobre el tema. Bueno, la edición que tengo es de Ediciones Lea, es esta, es una edición muy nueva. Y lo primero que debo decir de este libro es que ella ha sido indudablemente una extraordinaria escritora porque nos motiva a leer y a escribir, porque nos inspira, porque nosotros podemos separar frases y oraciones del libro, extraerlas, y esa sola frase, esa sola oración dicen muchísimo. Yo tomé una en particular que está en la página 36, donde ella hace referencia a la escritora Cristina Rossetti. Voy saludando a medida que llegan. Y dice lo siguiente: la belleza del mundo que tan pronto perecerá tiene dos bordes, uno de risa, otro de angustia, que parten en pedazos el corazón. Es decir, que este corazón, que siempre ha sido la metáfora de los sentimientos, de las emociones, el corazón que representa, no porque biológica o fisiológicamente sea así, pero el corazón siempre es el símbolo de los sentimientos, básicamente del sentimiento del amor. Y entonces ella dice que hay una parte en la vida, esos bordes de la vida, entre los sentimientos de angustia, desesperación, y la otra parte que son los sentimientos relacionados con la alegría, con la felicidad. Y que eso, toda la belleza del mundo y también todo lo angustiante del mundo hace que ese corazón esté dividido. A esa frase yo la relacioné más adelante con el rechazo que ella expresa de esta división entre hombre y mujer. Ella dice incluso que está cansada, que está harta, depende de la traducción, de que se hable de las mujeres y que se haga referencia a la mujer, que se cansó de la palabra mujer.
tenemos que tener en cuenta que estas son conferencias que ella da en el año 1928, invitada por una universidad, un grupo de mujeres, bajo el título de La mujer y la novela. Y ella comienza diciendo que seguramente se van a sorprender del título que ella eligió, un cuarto propio, una habitación propia, y se preguntarán, el auditorio, por qué ella relaciona esto con la capacidad que tienen las mujeres para escribir novela, que más adelante, en otra de las conferencias, va a hablar de la mujer y la ficción. En realidad, lo que yo fui tomando del texto de Woolf es que ella está hablando todo el tiempo de las condiciones materiales de la existencia de las mujeres. Ella dice en la conferencia 2, abre la pregunta ¿por qué las mujeres son pobres? Y por supuesto, este es un texto literario, es una pieza literaria maravillosa, porque todo el tiempo nosotros estamos leyendo con la característica o la clave que tiene una novela, la capacidad narrativa que tiene una novela. Indudablemente está escrita por una mujer brillante en ese sentido, porque la forma en que desmenuza los paisajes, las personas, el tránsito de un escenario a otro, cómo se representa un jardín, cómo se representa un comedor, cómo se representa la calle. Y es emocionante poder, como decía hace un rato, extraer algunas citas y algunas frases del libro, porque esa sola oración dice y expresa todo un universo de gestos, de colores, de aromas, un universo de personas y personajes. Todo el tiempo el libro expresa personas y personajes. Ella misma se presenta al comienzo como un personaje y dice, ustedes pueden poner cualquier nombre y no necesariamente pensar o creer que estoy hablando yo, que está hablando Virginia Woolf. Pueden elegir cualquier nombre, cualquier apellido, porque en definitiva lo que ella tenía claro en esta serie de conferencias es que lo que ella estaba expresando la trascendía en el tiempo, la trascendía en un espacio social, cultural, la trascendía históricamente a ella. Iba más allá de lo que ella estaba diciendo aquí en clave autobiográfica, porque también hay que decir que este doble juego de la persona y del personaje está presente todo el tiempo, porque ella habla como podría hablar cualquier otra, pero también está hablando de sí misma. De todo el libro, sinceramente, son muchísimas las preguntas que se abren. Hay un momento donde ella dice, no sé si es preferible que se cierre una puerta y quedar afuera, o que la puerta se cierra y quedamos encerradas. Y esta frase, yo pensaba en el problema que hemos tenido históricamente las mujeres de la libertad, de la autonomía, de la posibilidad de ser nosotras mismas, de poder salir de ese espacio doméstico y estar en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito universitario, porque de hecho ella al comienzo, en la primera conferencia, está reflexionando sobre las universidades, está reflexionando sobre el no lugar de las mujeres en las universidades, en los estantes de las bibliotecas. Se pregunta, ¿cuántos libros escritos por mujeres hay aquí?
en estos estantes, en esta biblioteca, en esta universidad. Y también hay una cuestión irónica, que eso tiene mucho que ver con Inglaterra, y ella era inglesa, ella nació en Londres, donde hace esta ironía acerca del césped de las universidades, porque siempre en estos ámbitos, sobre todo en Inglaterra, se hacía gala de que ese césped tenía tantos siglos que no había que pisar el césped. Hay muchísimas anécdotas de libros en filosofía, sobre todo, donde está este cuidado sobre ese césped que tiene tantos siglos y que no hay que arruinarlo, deteriorarlo. Por eso al principio ella cuenta una escena donde ella está sentada en el césped y alguien la mira con preocupación, con enojo. El tema del enojo lo va a retomar más adelante en otra de las conferencias, donde ella dice y se pregunta ¿por qué los hombres están tan enojados? ¿Por qué se enojan tanto? ¿Por qué cuando hablan sobre todo de las mujeres exponen un enojo? Y ahí también ella va a hacer una diferencia, una distinción en cómo hablan de las mujeres los historiadores, los dramaturgos, cómo hablan los filósofos. Recordemos que ella viene de una familia, como se suele decir, acomodada, de una familia además que en la Inglaterra de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tenía la posibilidad de leer, tenía la posibilidad de generar lo que Pierre Bourdieu llamó un capital simbólico, un capital social, cultural. Ella es hija de un matrimonio que eran viudos, el papá y la mamá, y tenían hijos de sus matrimonios anteriores, lo que hoy se dice una familia ensamblada, pero ella tuvo situaciones muy traumáticas, tanto ella como su hermana fueron abusadas sexualmente por los hermanos por parte de madre, de ese primer matrimonio de la madre, y esto se está revelando desde hace un tiempo, porque, bueno, aquí en Argentina la obra de Virginia Woolf llega principalmente de la mano de Victoria Ocampo, en un tiempo donde estos temas no eran desarrollados, no eran presentados, y sí en las últimas biografías sobre Virginia Woolf, incluso los 27 de enero, los 25 de enero cuando se conmemora su nacimiento, y cada vez se van incorporando más elementos de su historia personal. Se habló mucho de sus depresiones, de sus continuas depresiones. Algunos planteaban que comenzaron a raíz de esos abusos que sufrió por parte de un medio hermano. Otros dicen que comenzaron cuando fallece la madre, que ella era muy joven, recién ingresaba, digamos, a la adolescencia. También va perdiendo su familia y bueno, se casa con Woolf, de quien toma el apellido, pero ella había tenido una relación con otra mujer, incluso una relación íntima con otra mujer, donde en base a esa relación está inspirada la película Orlando, que era el seudónimo que usaba. Pero esta parte del contexto personal, biográfico, está presente, es decir, no lo podemos separar. No podemos separar este texto, un cuarto propio, del contexto, porque ella hace referencia todo el tiempo a ese contexto. Hace referencia a la guerra del 14, la Primera Guerra Mundial, donde se pregunta qué hacían las mujeres durante la guerra, qué lugar ocupaban, porque los hombres iban a la guerra, los hombres
estaban no solo en el frente de batalla, sino estaban acumulando capital, estaban en la bolsa, en los bancos, eran los que ponían el dinero para estas universidades tan prestigiosas, para que esas universidades se pudieran mantener, sostener. Y las mujeres estaban ahí criando hijos, siendo madres, obligadas a casarse, dice ella. E incluso cuando ella comienza a rastrear, a partir del relato del historiador, dice, bueno, es desde el siglo XVIII que encontramos libros escritos por mujeres. Antes no se publicaban o no se mostraban, no se leían libros escritos por mujeres. Entonces, las mujeres recientemente, si tomamos la historia así completa, pueden escribir y pueden difundir un pensamiento. Ahora bien, ella se pregunta, ¿cuáles son las condiciones económicas de esas mujeres que pueden escribir? Y ahí también hay un relato autobiográfico de parte de ella, porque dice, bueno, su tía, que vivía en Bombay, se muere al caer de un caballo y le deja a ella una herencia donde cobraba esas 500 libras que le permitían ser independiente, ir a tomar un café, un té, escribir y no estar preocupada por su propia situación económica. O sea, el cuarto propio, así como ella lo presenta, no es solamente el cuarto donde la mujer va a escribir, donde va a dormir, y que es de ella, que no lo comparte, con nadie más, sino que ese es su cuarto, sino que el cuarto propio ella lo va ampliando a lo simbólico. Es el cuarto donde las mujeres habitan, o es la habitación donde las mujeres habitan de manera independiente, de manera autónoma, y donde además ese cuarto se podría ampliar, como decíamos recién simbólicamente, a muchas mujeres, es decir, sería un cuarto femenino. A partir de este término femenino, ella también va a reflexionar sobre lo femenino y lo masculino, es decir, que no es hombre y mujer como estos dos registros universales, sino que ella va a plantear también si existe en el varón un costado femenino y en la mujer un costado masculino. Ella va a hacer referencia aquí a cómo Shakespeare, que lo cita mucho y habla mucho de Shakespeare en todas estas conferencias, a cómo Shakespeare tenía ese costado femenino para escribir. Y qué diferencia con aquellos que despreciaban a las mujeres en sus discursos. Toma el ejemplo de Mussolini, cómo él las despreciaba, cómo él las subestimaba. Y de hecho, si nosotros pensamos en general, los hombres desde distintas disciplinas o campos disciplinares, ocupaciones, han subestimado a las mujeres. Las han pensado como seres sin posibilidad de ser inteligentes, de pensar, sin posibilidad de madurar. Y bueno, ella también se hace esa pregunta. ¿Por qué se escribe sobre la incapacidad de las mujeres? ¿Por qué se intenta demostrar la inferioridad de las mujeres? Desde diferentes perspectivas. Y también ella ahí hace la diferencia entre cómo los hombres escriben sobre las mujeres desde la literatura, desde la historia, y ella dice, bueno, hay una gran diferencia, porque cita una serie de ejemplos desde los griegos,
dice, las mujeres en la literatura brillaron, ocuparon un lugar preponderante en la literatura. Sin embargo, la historia contradice lo que dice la literatura de las mujeres. ¿Por qué lo contradice? Porque en realidad las mujeres eran encerradas, eran golpeadas, y eso estaba permitido ejercer la violencia sobre las mujeres, estaba permitido, dice en una parte, zamarrearlas, incluso las mujeres de clase alta que podían elegir con quién esposarse, con quién casarse, una vez que se casaban, perdían toda libertad. Es decir, tenían esa libertad de elegir el marido, pero una vez que se casaban, el marido era quien decidía absolutamente todo acerca de la vida de esa mujer. Entonces, todo lo que ella va diciendo y va planteando, pensemos que es el año 1928 y que hoy lo leemos a principios del siglo XXI y tiene una actualidad porque esto ocurre la violencia que se ejerce sobre las mujeres, ocurre la subestimación hacia las mujeres y también la poca presencia que todavía tenemos las mujeres en las universidades, en las bibliotecas, con lo que escribimos. De hecho, lo voy a hablar en otro momento, pero leí hace poco una entrevista que le hicieron a Jacques Derrida, el filósofo francés. Hoy, a propósito de las problemáticas de género, se ha instalado mucho el término de construcción, que hay que deconstruirse. Bueno, sería interesante ver que el autor, el creador de esa categoría, de la deconstrucción, que es Jacques Derrida, él dice en esta entrevista que no existen filósofas. Y pensemos que en ese momento, bueno, ya habían pasado Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil, por citar algunas. Él dice que no existieron filósofas y que tal vez su nieta, es decir, todo un par de generaciones después, puede ser que ahí, en la generación de su nieta, puedan haber filósofas. Lo cual yo quiero después en otro video plantearlo, porque seguramente, pensaba yo, las amantes de Derrida se van a enojar, pero a mí me sorprendió mucho en esa entrevista que él diga eso, porque ya a esa altura había muchas filósofas, pero él dice que no. ¿Por qué digo esto? Porque da cuenta que en la década de 1980, es decir, 100 años después de la década en la que nació Virginia Woolf, un filósofo que construye, inventa este término de la deconstrucción, él mismo no puede desconstruirse con respecto a lo que piensa de las mujeres, ¿no? Es decir, no hay de parte suya el reconocimiento de la posibilidad de que una mujer pueda ser una filósofa. Entonces, cuando la leía a Virginia Woolf, justo estaba leyendo otro texto donde se cita esta entrevista de Derrida, y bueno, fui relacionando todo esto porque cuando hay una presencia importante en este momento, en los últimos años, sobre un feminismo en la calle, un feminismo combativo, un feminismo militante, un feminismo que promueve desde la política, desde la educación, desde los sindicatos, que se recupere la presencia de las mujeres en el espacio público, en el espacio político, en la ciencia, en la tecnología. Es decir, incluso este asombro de que una mujer hoy pueda hacer trabajos o actividades que hasta hace muy poco tiempo solamente la podían hacer los hombres.
Bueno, de esto también habla Virginia Woolf, porque ella dice, en el futuro, seguramente las mujeres van a realizar trabajos que hoy solamente hacen los hombres, y ella tenía ese optimismo de la voluntad, diría Antonio Gramsci, porque ella plantea eso, a futuro las mujeres van a hacer eso que hoy no pueden, y van a tener esas libertades que hoy no tienen. Por eso esta parte que yo les citaba antes de la puerta que se cierra, pensemos el cuarto y que esa puerta se cierra, y ella dice que es preferible quedarse encerrada o quedarse afuera del cuarto. Es decir, que es esta doble condición. Pensaba en la figura de lo cóncavo y lo convexo, es decir, es una sola línea que de un lado es cóncava y del otro es convexa. Esa puerta del cuarto, que de un lado se abre y del otro se cierra, también ahí hay un juego muy interesante que nos plantea Virginia Woolf acerca de dónde estamos. ¿Estamos encerradas en un cuarto o quedamos afuera del cuarto? ¿Y qué posibilidades tenemos de que esa puerta la abra y la cierre la mujer, no el hombre? Por supuesto, para que exista la dominación, tiene que haber subestimación. Ella lo dice con otras palabras, insistentemente a lo largo de todas estas conferencias. Es decir, en realidad el hombre necesita más a la mujer, y por eso habla tanto de la mujer, habla en la literatura, habla en los libros de historia, habla en los artículos periodísticos. ¿Por qué habla tanto de la mujer? Porque la necesita. Y ella dice que el hombre necesita más de la mujer que la mujer del hombre, porque cuando la mujer escribe, no tiene tanto al hombre como personaje central. Y eso me hizo recordar a la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, porque Hegel está diciendo que en realidad es el amo el que necesita al esclavo, porque si el esclavo se libera, se queda sin amo, y que en definitiva la decisión sería del esclavo de liberarse. Y aquí la decisión sería de las propias mujeres que tienen que liberarse, que tienen que abrir la puerta del cuarto y que tienen que decidir si se quedan adentro o afuera del cuarto. Y si ese cuarto es de su propiedad o en definitiva es un espacio prestado, cedido por otro, que precisamente la deja en el lugar de la deuda. La mujer está en el lugar de la deuda porque le debe al hombre, le debe la manutención, le debe la protección. Ella también habla de la protección, de cómo la mujer tiene o debe estar protegida por el hombre. Bueno, en realidad yo les decía, hay que hacer este ejercicio de seleccionar frases y oraciones, porque texto y contexto yo lo estuve pensando todo el tiempo mientras lo leía. Hay un contexto histórico, un contexto de entreguerras en la vida de ella y en la escritura de ella. Hay un contexto familiar, que es todo este contexto donde ella queda huérfana de madre, de padre, muere su hermana, es abusada por un medio hermano. Este contexto donde ella conoce a su marido, a su futuro marido, bueno, y eso es muy común de adoptar el apellido del marido, como en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial ella decide quitarse la vida porque ascendía al nazismo, su marido era de origen judío, y entonces en las distintas biografías también se dice que ella padecía de frecuentes depresiones, que su marido siempre estaba cuidando de que ella no caiga en lo que suele decirse un pozo depresivo, y hay quienes hoy la diagnostican
desde el presente diciendo, bueno, ella sufría un trastorno bipolar. Término que en ese momento no existía, el trastorno bipolar, pero ahora ya han diagnosticado que Virginia Woolf padecía un trastorno bipolar. Hay quienes también se dedican mucho a escribir y a investigar sobre los suicidios de las mujeres escritoras, poetas, dramaturgas, bueno, Lidia Vilarino, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Virginia Woolf, y hay toda ahí una interpretación de por qué se suicidan, por qué deciden llegar a eso tan tremendo que es quitarse la vida. Bueno, ahí incluso hay una obra de teatro que se estrenó hace unos años en España, donde toman 3 figuras de mujeres en la literatura que se suicidaron. Bueno, yo seleccioné, hay una parte aquí donde ella habla de cuál es la actitud de la mujer que nace antes de la modernidad, o sea, en la premodernidad. Porque si lo pensamos en los términos de cómo se divide la historia filosóficamente, ¿no? Que hay una premodernidad o sociedad feudal o medioevo, y después la modernidad, todo lo que implica el movimiento de la Ilustración sobre todo. Y entonces ella dice, sí, es en la modernidad donde la mujer comienza a ocupar cierto lugar pequeño en la historia de las ideas. Y aquí ella se pregunta, en esta edición es en la página 79, esta mujer nacida en el siglo XVI, con talento para la poesía, era una mujer desdichada, una mujer en lucha contra sí misma. Todas las circunstancias de su vida y sus propios instintos se oponían al estado mental que se necesita para liberar lo que se tiene en el cerebro. Pero ¿cuál es el estado mental más adecuado para la acción creativa?, me pregunté. ¿Puede uno hacerse una idea del estado mental que beneficia y hace posible esta actividad extraña? En este momento abrí el volumen que contenía las tragedias de Shakespeare. ¿Cuál era el estado mental de Shakespeare cuando escribió El Rey Lear o Antonio y Cleopatra? Indudablemente era el estado mental más propicio para la poesía en que jamás nadie se ha encontrado. Pero el propio Shakespeare nunca mencionó una palabra de su estado mental. Solo sabemos, por una feliz casualidad, que jamás tachaba un verso. ¿Por qué ella aquí está hablando del estado mental de las mujeres en el siglo en que Shakespeare escribía? Porque indudablemente para subestimar la capacidad de pensar y de escribir y de reflexionar de las mujeres, siempre esa subestimación se sostuvo desde los estados mentales de las mujeres. Es decir, las mujeres siempre representaban una fragilidad emocional, un desequilibrio, una inestabilidad. Hay, miren, muchísimos textos sobre estos temas. Había una frase de Schopenhauer que decía que las mujeres eran como niños, o sea, que nunca maduraban. Por eso, porque eran como niños, necesitaban siempre de un adulto que las proteja, que las dirija, que las encierre en ese cuarto, que no era de ellas, era un cuarto prestado, era un cuarto asignado por ese hombre, que ese hombre podía ser el marido, pero también podía ser el padre, un hermano mayor, un tutor o encargado, como decían en otras épocas. No sé si ustedes recordarán las libretas de la escuela que había que firmar, entonces decía padre, tutor o encargado, todo en masculino. Entonces
las mujeres no maduraban. Y ella hace referencia a los estados mentales porque siempre se ha dicho que el estado mental de la mujer era este de la inmadurez, la inestabilidad, la incapacidad. Y obviamente el gran eje, como decía al principio, de este libro de Virginia Woolf, es las condiciones de materialidad, las condiciones de posibilidad, es decir, cómo una mujer puede escribir novelas, puede escribir ficciones, puede escribir poesías, si no tiene una independencia económica, si no tiene un espacio propio, que vuelvo a insistir en esto, es un espacio físico, pero es un espacio también simbólico. Si no tiene ese espacio, y ella misma, que pertenece a un círculo privilegiado, que vivió en un ambiente cultural propicio para tener la información literaria, política, económica. Ella cuando se casa con Woolf, en ese lugar, en ese hogar, por ejemplo, iba Wittgenstein, iba Russell, iba Keynes, es decir, ellos estaban rodeados de las personas que en la Inglaterra de ese momento eran todas, hoy diríamos, personalidades muy destacadas, muy importantes, que no solo tenían una proyección en Inglaterra, sino a nivel internacional, mundial. Entonces, no es casual que ella en ese ambiente pudo dialogar y pudo conocer perspectivas y pensamientos que otras mujeres no, porque de hecho ella va describiendo aquí cuáles eran los espacios reservados para los hombres y los espacios reservados para las mujeres. Entonces, los varones eran los que se sentaban en la sala, en el living de la casa, a fumar cigarros, a tomar un whisky y a hablar de economía, de política. Eso la mujer estaba fuera de esa posibilidad. Y ella insiste mucho en decir que precisamente por su posición social y económica, ella podía escribir y ella podía publicar lo que escribía. Y que gracias a esa herencia que recibió de su tía, pudo dejar esos pequeños trabajos que le llevaban tanto tiempo y que no le significaban un ingreso económico importante, y que gracias a esa herencia ella en ese sentido es consciente y dice: yo tuve esa posibilidad que otras mujeres no, que las otras mujeres no la tienen. Yo no sé ya por dónde vamos en cuanto al horario, y tengo miedo de cortar el video y no poder grabarlo. Ella más adelante hace referencia a la hermana de Shakespeare, porque ella dice, bueno, ¿quién conoció a la hermana de Shakespeare? ¿Qué hacía la hermana de Shakespeare? Y hace referencia también a dónde está sepultada la hermana de Shakespeare. Me hizo recordar también a la situación de la hermana de Borges, de Jorge Luis Borges, que fue otro que introduce la obra de Woolf en Argentina, junto a Victoria Ocampo, como decíamos antes. Y él tenía una hermana que era artista importante, artista plástica, pero bueno, era la hermana de Borges. Lo mismo le pasó a la hermana de Shakespeare, es decir, quedó en ese lugar de la hermana de, siendo que ella también tenía esa capacidad y esa posibilidad de escribir. Y nunca vamos a saber, como dice ella, cuánto de talento tenía, porque para la historia pasó a ser la hermana de, ¿no es cierto? Bueno, ahí no recuerdo ahora la página donde ella habla, pero todo el libro es bellísimo, realmente es para leerlo de nuevo, es para leerlo varias veces. Hay realmente un regocijo de leer tantas frases, tantas oraciones, donde, como les decía antes, transmite un universo en pocas palabras, y cómo esa capacidad que tienen los
los grandes y las grandes novelistas de encontrar en mínimos detalles que pasan desapercibidos, que no son valorados, que no son considerados, de lograr un clima, de lograr un efecto, de lograr una sensación, una imagen, que bueno, eso habla del talento de los grandes y las grandes escritoras. Bueno, ella en la conferencia 6, que es la última, ella dice, bueno, cuando vamos llegando al final de una conferencia es el momento de la arenga, es el momento donde uno o una tiene que dejar un mensaje, tiene que dejar en un cierre, digamos, un mensaje que trascienda esa propia conferencia, ese curso, eso que se está exponiendo. Entonces ella dice, llegó el momento de comenzar a arengar. Un término interesante porque la arenga tiene que ver también con la política y obviamente ella aquí está tomando una posición política, ideológica con respecto a su clase social, a su entorno familiar. No quiero olvidarme de cuando ella habla de Londres y dice que Londres es una gran maquinaria y que desde temprano comienzan a funcionar los engranajes de esa máquina. Y bueno, en Londres y en Inglaterra es donde se da la revolución industrial en el siglo XIX. Y uno de los símbolos de la revolución industrial es el tren. Y ese tren que siempre se usó como metáfora, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho en algún discurso hay que subirse al tren de la historia? El tren de la historia, ¿por qué? Porque ahí hay que subirse a esta revolución industrial. Y cuando ella describe las calles de Londres, los personajes que van por la calle, esa parte es maravillosa y a mí me recordó mucho a Las flores del mal de Baudelaire, porque Baudelaire también habla de la ciudad. Pensemos que la ciudad era un espacio nuevo históricamente, ¿no? Y que ese espacio, esa calle, ese borde, esa esquina, esa arquitectura, era algo que estaba transmitiendo un mundo nuevo, ¿no? Bueno, en el caso de Baudelaire, cuando él habla del flaner, cuando habla de los traperos hoy serían como les dicen ahora, los recicladores urbanos, que hace un tiempo atrás le decíamos los cartoneros. Y bueno, ella hace una descripción maravillosa de esa ciudad como maquinaria, esa ciudad donde los personajes que la transitan se desconocen entre sí y pasan desapercibidos. Hay una parte donde ella va describiendo, dice, nadie toma nota del que pasa al lado, del que cruza la calle. Es decir, es como realmente ocurre con ese anonimato de las grandes ciudades, de las grandes capitales, donde ella dice, bueno, ese anonimato en el que han vivido las mujeres históricamente es el anonimato en el que viven hoy los personajes que caminan por la ciudad de Londres, donde nadie presta atención al otro o a la otra, ni cómo va vestido, ni a dónde va, ni de dónde viene. Es decir, esa parte es realmente magnífica. Bueno, aquí en la parte de la arenga, por supuesto, hoy hablábamos del optimismo de la voluntad, y yo diría que el final tiene que ver con el optimismo de la voluntad. Aquí está esto que yo les decía de la hermana de Shakespeare. Dice, Shakespeare tenía una hermana, pero no encontrarán su nombre en la biografía escrita por Sir Sidney Lee. Murió joven y pobre de ella jamás escribió una palabra. Se encuentra enterrada en un lugar en el que ahora paran los autobuses frente al Elephant and Castle. Ahora bien, yo creo que esta poeta, que jamás escribió una palabra y se encuentra enterrada en este cruce de caminos, vive todavía. Vive en ustedes y en mí, y en muchas otras mujeres que no están aquí esta noche porque están lavando los platos y acostando a los niños.
pero vive, porque los grandes poetas no mueren, son presencias permanentes, solo precisan la chance de andar entre nosotros hecho carne. Esta chance, me parece pronto, podrán ofrecérsela a esta poeta, porque yo creo que si vivimos aproximadamente otro siglo, me refiero a la vida común, que es la vida verdadera, no a las pequeñas vidas separadas que vivimos como individuos, y si cada una de nosotras tiene 500 libras al año y un cuarto propio, si nos acostumbramos a la libertad y tenemos el valor de escribir exactamente lo que pensamos, si nos evadimos un poco de la sala de estar común y vemos a los seres humanos, no siempre desde el punto de vista de su relación entre ellos, sino de su relación con lo real, si además vemos el cielo y los árboles, o lo que sea, en sí mismos, si tratamos de ver más allá del coco de Milton, porque ningún humano tendría que limitar su visión, si nos enfrentamos con el hecho, porque es un hecho, de que no tenemos ningún brazo al que aferrarnos, sino que estamos solas, y de que estamos relacionadas con el mundo de la realidad y no solo con el mundo de los hombres y las mujeres. Entonces llegará la oportunidad y la poeta muerta que fue la hermana de Shakespeare recobrará el cuerpo del que tan a menudo se ha despojado, extrayendo su vida de las vidas de las desconocidas que fueron sus antepasadas, como su hermano hizo antes que ella, nacerá. Sobre si llegará aún si nosotras no nos preparamos, no nos esforzamos, y si no estamos decididas a que cuando haya vuelto a nacer pueda vivir y escribir su poesía, esto no lo podemos esperar porque es imposible. Pero yo sostengo que vendrá si trabajamos por ella, y que hacer este trabajo, incluso en la pobreza y la oscuridad, vale la pena. Bueno, esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque realmente lo que ella dice, esta hermana de Shakespeare fue una poeta que no escribió nada, pero fue una poeta. Porque ella en realidad no pudo escribir como escribió William Shakespeare, porque William Shakespeare era hombre, nadie le resta el talento, como ella dice, sabemos que él nunca corrigió una línea de todo lo que escribía, pero él era hombre, y por el solo hecho de ser hombre pudo escribir, y hasta el día de hoy estamos leyendo y hablando de Shakespeare. Pero su hermana no tuvo esa posibilidad porque era mujer. Entonces, ella vive en nosotras en la medida en que podamos, y dice, aún en la pobreza y en la oscuridad, atrevernos a ser libres, a ser nosotras mismas y a construir ese cuarto propio que, insisto, es un cuarto también simbólico. No es solamente el cuarto físico de una casa, sino que es el cuarto simbólico y es más importante aún, no es un cuarto individual, sino que es un cuarto, una habitación en la que podemos estar las mujeres. Bueno, como no sé qué hora es, voy a dejar aquí el video, queda grabado, espero, y yo las y los invito a leer a Virginia Woolf. En mi caso lo que hice fue, como les dije al comienzo, leer sin tener ningún tipo de influencia. No consulté ningún análisis literario, precisamente porque quería encontrarme a solas con su escritura y realmente quedé maravillada y emocionada porque ella pudo traspasar esa situación personal, como ella misma lo dice, de privilegio, y ponerse en el lugar de las mujeres que no lo tienen o no lo tuvieron, ¿no? Así que bueno, es la tarea. En esta arenga que ella dice, es la tarea. Bueno,
Gracias, Angelina, lo tengo al libro, es muy poderoso, realmente es muy poderoso y conmueve, y creo que es bueno, cada tanto son de esos libros que hay que leer. Bueno, en 15 días nos encontramos otro lunes a las 18 con un libro que es una sorpresa, no les voy a decir, pero realmente es muy diferente, es de una autora actual con un tema distinto, pero a pesar de ser un tema distinto, tiene mucho en común con respecto a la situación de nosotras. Bueno, un abrazo y hasta 15 días.